Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Cuando la productora nos adelantó el contenido de la columna de hoy, de cada miércoles, este espacio que tanto esperamos, el momento de escuchar la radio, me hizo recordar a una compañera en el canal que cuando se relaciona con nosotros nos dice, con nosotros digo son los periodistas, ¿para qué yo estudié tanto? ¿Para qué estudié tanto? Bueno, ¿para qué estudiamos? Pablo Olmedo, doctor en filosofía, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. ¿Para sí, qué? Ponele. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, es una pregunta que se ha puesto de nuevo sobre el tapete. Bueno, ¿para qué estudiar? Es una pregunta que se ha vuelto a instalar en los últimos tiempos en nuestro país. Y en realidad es una pregunta que creo que se instala cada vez que un proyecto neoliberal conduce los destinos del país. Hasta la década del 90 la pregunta parecía difícil de formular. Estudiar era importante, era considerado un medio de ascenso social. Las actividades del estudio y el trabajo hacían a veces de ejes estructurantes de la vida. La década menemista hizo mucho para dar esa certeza. El gran éxodo de profesionales, los canales de televisión mostrando ingenieros que debían manejar taxis para sobrevivir, daban cuenta de una época en la que el proyecto de estudiar parecía volverse inútil. Hoy vivimos una revisión de esa situación, pero más agresiva, más virulenta pareciera. O al menos con otro estilo, digamos. La pregunta que se instala es ¿para qué estudiar? ¿No? Lo importante es ganar plata. Basta de estudiantes, ahora queremos ser financistas, parecieron decir algunos jóvenes. Hace un poco más de 100 años, un joven, Walter Benjamin, filósofo alemán, estaba desencantado con el movimiento estudiantil alemán, escribió un breve panfleto titulado La vida de los estudiantes. Allí Benjamin criticaba a un movimiento juvenil que había renunciado a sus propias fuerzas bajo la hipoteca de la promesa de una vida burguesa. Los jóvenes, decía Benjamin, llegan a la universidad para formarse como profesionales, sabiendo que les espera una vida ya prefijada, aturden sus años universitarios llenándolos de ruido, de desenfreno, olvidan cuál es su tarea más propia, la tarea de estudiar. Es una cuestión de deseo. Los jóvenes entregan su eros creador, dice Benjamin, su deseo de comprender y crear cosas nuevas en el mundo para abrazar la vida que se le presenta como ya diseñada por otros. Ante esto, el filósofo propone que se piense la universidad como una comunidad de cognición, dice, que haga de los problemas de cultura sus propios problemas. Benjamin se la armaba frente a la renuncia al deseo de conocer, de comprender, de crear. Es llamativo que los discursos actuales sobre la inutilidad de estudiar hacen pie también sobre la apelación al deseo, pero en otro sentido. Circulan muchos videos en las redes sociales de jóvenes que se presentan como nobles financistas, cuyos argumentos se dirigen a mostrar la vacuidad de dedicar tanto esfuerzo al estudio de una carrera universitaria que no asegura nada. O mejor, traducido por nosotros, no asegura nada en el sentido de que no asegura una vida de riqueza. En oposición se presenta otro camino, el del financista, el inversor que gana dinero con dinero, es decir, ni siquiera trabaja, invierte, con un celular, usando billeteras virtuales, apostando, invirtiendo en acciones de bolsa, gana fortuna. Así, en lugar de desperdiciar los mejores años de la vida estudiando algo, no mete nada, los aprovecha amasando una fortuna desde su celular que le permitirá una vida sin zozobras. El deseo, acá, es ganar dinero. Lo primero que podemos decir de esta contraposición entre una vida de estudio y una vida de financista es que es un poco reduccionista. Ni la elección de elegir una carrera asegura nada, ni tampoco la de ser un financista desde la más tierna edad. Lo segundo que podemos decir es que las opciones buscan cosas distintas, ¿no? La que persigue el joven financista
no es lo mismo, lo que percibe el joven financista no es lo mismo que lo que percibe el estudiante, aún cuando en muchos casos ambas figuras. ¿Para qué estudia el que estudia? Estudiar es la acción de prestar atención a algo, un libro, la naturaleza, un objeto, un cálculo. Prestar atención para comprenderlo para apropiárselo, levantar la vista de ese objeto y ver el mundo renovado, comprender para imaginar otras formas del mundo, para conocerse más a uno mismo y a los otros. La acción de estudiar implica una suspensión del tiempo. La atención requiere de concentración. Es preciso dejar de lado ciertas urgencias para sumergirse a pensar un problema. Por eso los griegos comprendían el tiempo escolar, el tiempo de la Yolé, como le decían ellos en la escuela, era el tiempo libre de la prisa del mundo. Era el tiempo en el que se cultiva el estudio lentamente y con parsimonia. Por supuesto que quien estudia quiere poder trabajar de lo que estudió, quiere desarrollando su curiosidad por el mundo. El deseo del financista pareciera, por su parte, no querer cambiar demasiado nada. La idea es subirse a la locomotora del mundo para acumular dinero, llegar a ser muy bueno dentro de una lógica que ya está planteada y que no se quiere modificar. En realidad, deberíamos decir, subirse al furgón de cola de la locomotora del mundo para ver si alguna de las migajas que se le caen a quienes sí de verdad poseen el poder económico les llega a los bolsillos. Se trata de dos formas de vida en disputa, dos formas de comprender el mundo. Una que busca subirse al tren ya en marcha sin cambiar el rumbo, algo similar a lo que Benjamin achacaba a sus jóvenes contemporáneos, y otra que busca conocer para comprender y transformar. En el marco de esa disyuntiva, también el estudiante puede devenir financista, es decir, puede optar por abandonar la acción de estudiar para tomar lo ya estudiado y con eso subirse al tren del mundo sin siquiera intentar cambiar ningún rumbo. Frente a eso, un pensador cordobés de la primera mitad del siglo XX, Saúl Taborda, pergeñó un antídoto. En una entrevista que le realizara su amigo Deodoro Roca con ocasión de la conmemoración de los 18 años de la reforma universitaria del 18, Taborda afirma que lo que deben intentar los reformistas es prolongar la vida del estudiante en la vida profesional. Roca les hace una entrevista a varios reformistas en el año 36 y él contesta eso, dice, los reformistas lo que tenemos que hacer es prolongar la vida del estudiante en la vida profesional, es decir, a lo largo de toda la vida, no dejar nunca de ser estudiante. Con esto está invitando a no abandonar nunca aquella curiosidad, aquella atención al mundo que exige la tarea de estudiar. Porque estudiar para Taborda y para los reformistas no era llenarse de información, tampoco adquirir herramientas para subirse en un mejor vagón que otros al tren que ya viene en marcha, sino conquistar para sí el tiempo para prestar atención y comprender un poco más algunas parcelas del mundo de uno mismo y de los otros, ¿no? Es una pulsada por la creación de sentido, Pablo, también, ¿no? Se nos está imponiendo una lógica de sometimiento que solo la rompe el pensamiento crítico. Uh-huh. Y el pensamiento crítico se alimenta desde el estudio, desde el conocimiento. Vos no podés ser crítico si no conocés. Cuanto más críticos, más conocés, más crítico sos. Y sí, ahí... tal cual, hay un... Y hay como el intento por imponer un discurso que viene de boca de los propios jóvenes, ¿no? Porque uno lo que ve son videos, reels, imágenes de jóvenes. Bueno, y de hecho, por ejemplo, está siendo un problema grave el tema de las apuestas en menores de edad, ¿no? Que se viene hablando cada vez con más fuerza. Y uno que ve, es como la promoción de esa vida de financista, ¿no? Bueno, ¿para qué va a estudiar? ¿Para qué va a estar 5 años, 6 años dedicándole a aprender algo? Si podés ganar dinero es lo que importa, lo que trata de imponer es una lógica de vida, ¿no? Sumado a un discurso que menosprecia sistemáticamente el estudio, ¿no? Hace poquito Milei decía en una charla, creo que daba, desdeñaba las investigaciones que se hacían en las universidades, ¿no? Como diciendo esas pseudo investigaciones, porque
hay como una especie de ensalzamiento de la pragmaticidad de lo financiero, lo cual también es bastante falaz, y lo que se trata es de disputar modos de vida, ¿no? Modos de comprender el mundo y cómo uno se hace una vida en el mundo también. Sí, no creí estar presente en este mundo nunca para verlo. El elogio de la ignorancia. He visto discusiones donde una persona con fundamentos y argumentos sólidos contrasta con otra desde el desconocimiento. El desconocimiento dice, yo no sé nada, pero esto es lo que opino. Y termina cerrándose en una lógica, a mí no me importa que vos tengas un argumento sólido basado en datos, esto es lo que yo opino. Una lógica que vos decís es hasta de involución de la sociedad. Cuando antes se elogiaba a la persona que conocía de determinada materia, era motivo de elogio, ahora de burla. Sí, de menosprecio, ¿no? Sí, sí. No, de menosprecio por esa tarea de prestar atención, porque estudiar es eso, es prestarle atención a algo durante un buen tiempo, para comprenderlo, ¿no? Y no una tarea fácil, pero hay menosprecio de ese tiempo. Gracias, Pablo, como siempre un placer. Gracias a ustedes por el espacio. Pablo Olmedo, doctor en filosofía. ¿Para qué estudiamos? En Así son las ideas y las reflexiones.